Shalom, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bethsaida Ministries, Ministerios Casa Olivo. Y para mí es una bendición poder compartir una porción de la escritura que corresponde para esta semana. Y vamos a entender un poco más cómo estudiamos la escritura, porque tenemos la bendición de compartir la primera porción de la escritura. Es decir, vamos a estar analizando la escritura desde el primer libro, el primer capítulo, el primer verso. Entonces, vamos a entender un poquito más de dónde sale el estudio que hacemos semana tras semana de la palabra de nuestro Creador. 600 años antes de la era común, cuando nuestro pueblo regresó del cautiverio, de esa esclavitud en la que se encontró en Babilonia, los sabios dijeron, bueno, hay que instaurar un orden para leer la palabra del Señor. Entonces ellos decidieron separarla en porciones semanales. Y esas son las porciones semanales que se han leído desde entonces, a través de todos estos años. Y es una manera muy linda de estudiar la palabra porque le da unidad al pueblo del Creador, al pueblo de Israel. Y entendemos que Israel no es solamente cualquier persona que pueda vivir o nacer en la tierra de Israel. El pueblo de Dios solo tiene un nombre y es Israel. Y este nombre fue dado al pueblo incluso antes de que ellos llegasen a la tierra prometida o la tierra de Canaán, que iba a convertirse en lo que hoy conocemos como Israel. Y esto es muy importante entenderlo, porque el pueblo de Israel, que venía formado de estas 12 tribus, de estos 12 hijos del patriarca Jacob, es muy lindo entender que cuando ellos salieron de la esclavitud de Egipto por medio de Moisés, una nación mixta, una multitud mixta, fue y salió de esa esclavitud con ellos. Entonces, este conjunto de personas de 12 tribus y de otras naciones, lenguas, culturas y tradiciones que vieron el poder y la fuerza de nuestro Creador, todos ellos recibieron las instrucciones de nuestro Creador al ser liberados de la esclavitud de Egipto. Entonces, ya teniendo un poco más claro que el pueblo de Dios solo tiene un nombre, y no lo digo yo, sino lo dice la palabra del Señor, entendemos que Dios no vino a crear ni divisiones, ni religiones, ni doctrinas, ni sectas, ni denominaciones. Él vino a crear una relación con su pueblo, y por eso nos dio la Escritura para que entendiésemos cómo relacionarnos con Él y también con nuestro prójimo, y para tener bendición al hacerlo como Él nos está enseñando. Entonces, entendiendo esto un poco más, podemos estudiar la palabra de esta manera tan linda semana tras semana, y eso le da unidad al pueblo, porque sin importar el idioma que tú o yo hablemos, o sin importar en el país donde nos encontremos, sin importar el, el tiempo, el clima, la nacionalidad, el idioma, cualquier cosa, si estamos estudiando la palabra del Señor bajo este sistema de porciones semanales, lo más probable es que estemos estudiando la misma porción. Entonces, cuando puede que tú y yo no tengamos mucho en común, si tú estás leyendo la misma porción que yo estoy leyendo en este momento, podemos tener eso en común y podemos hablarlo y podemos compartirlo y conversarlo. Y eso es lindo, porque cuando cada congregación está hablando de una cosa distinta, pues le da variedad, pero no nos da unidad. Y qué lindo es cuando todo el pueblo está estudiando lo mismo. Y puede que estemos estudiando diferentes puntos de vista, o percepciones, o interpretaciones de la misma escritura. Pero cuando estamos todos estudiando de lo mismo, estamos aprendiendo de muchas cosas en común como pueblo. Estamos mejorando de una
manera masiva. Muchas personas estamos aprendiendo o volviendo a estudiar reseñas o instrucciones de la misma manera, todos por igual. Entonces, qué lindo es cuando estudiamos la palabra de esta manera. Ahora, entendamos qué es lo que estamos estudiando. Muchas personas le conocen como Tanaj o Antiguo Testamento. Y es muy importante entender la diferencia. El Tanaj es el conjunto de la Torá, los profetas y los escritos. De ahí viene su nombre en hebreo, Tanaj, que es la letra Taf, la letra Nun y la letra Kaf, lo que sería en español como la T, la N y la K, el Tanakh, lo pudiésemos decir en español, que significa T de Torá, N de Nevi'im, profetas, y K de Ketuvim, de escritos. Entonces, es una manera de entender que el Tanaj es el conjunto donde tenemos la instrucción, la Torá, tenemos la revelación profética de lo que ha sucedido a nuestro pueblo y lo que va a suceder a nuestro pueblo, y tenemos en los escritos las historias y las vivencias de nuestro pueblo, a diferencia de lo que ha sido denominado como Antiguo Testamento. Recordemos que Antiguo y Nuevo Testamento tienen algo en común. La palabra testamento. A mí no me gusta esa palabra, porque ¿saben quién deja un testamento? Los muertos. Y yo no sé tú, pero yo tengo un Dios vivo. Entonces, me gusta entender la relevancia de la instrucción, de las reseñas históricas y de las reseñas proféticas que han ocurrido y que van a ocurrir a nuestro pueblo. Entonces, de antiguo no tiene nada. Y es muy importante entender esto, porque cuando tú tienes 20 minutos para leer la palabra del Señor, tú dices, ¿voy al Antiguo Testamento o voy al Nuevo Testamento? Y muchas personas dicen, bueno, el Antiguo, eso suena como algo viejo o abolido, o que quizás no tiene tanta importancia como el Nuevo Testamento. Y es muy difícil entender el final si uno no conoce el principio. Y por eso es importante conocer el principio, no dejando de conocer las demás cosas, pero entendiendo que en el principio el Creador dio las instrucciones de cómo amarlo a Él, de cómo amar a nuestro prójimo, de la historia, de lo que ha ocurrido a nuestro pueblo, cuando obedecieron a nuestro pueblo y también cuando lo desobedecieron. Y de la misma manera, las profecías de lo que ya ha ocurrido a nuestro pueblo, que había sido reseñado previamente, y lo que también ha sido reseñado de lo que va a ocurrir en un futuro. Entonces, por eso tenemos el Tanaj, que es una manera quizás mucho más bonita de referirnos a la palabra del Creador y no como un testamento. Entonces, ahora sí, entendiendo eso un poco más, vamos a profundizar. La Torá, ¿qué es la Torá? La Torá es la instrucción, como ya habíamos dicho, pero la Torá está en lo que llamaríamos en español como el Pentateuco, o en hebreo Humash, que viene del número 5, porque son los 5 primeros libros que tiene el Tanaj o la Biblia. El libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y por eso vamos a comenzar la porción del día de hoy en el primero de estos libros. El primer libro es Génesis, su nombre griego. Sin embargo, en hebreo es Bereshit, que significa en el comienzo. Viene de la raíz Rosh o Resh, que significa cabeza. Entonces, viene a significar en la cabeza o en el principio. Y es muy lindo porque vamos a estar comenzando desde el primer libro, primer capítulo, primer verso. Y de esta manera, después de haber concluido un ciclo completo de 54 porciones de la Torá, vamos a comenzar nuevamente el ciclo el día de hoy.
en el comienzo. Entonces ahora sí, vamos a entender un poco lo que ha ocurrido en este libro de Bereshit, de Génesis. Ocurrió algo muy importante para todos, algo muy relevante y algo que ha causado curiosidad, preguntas, teorías, afirmaciones, negaciones por cientos y miles de años, que es la creación. Entonces, podemos ver cómo el Creador hizo absolutamente todo en 6 días. Y en el séptimo día, Él descansó. Entonces, vemos aquí cómo el Creador ha dispuesto que todo fuese creado en días. Pero ¿será que el día para nuestro Creador es igual al día para un ser humano? No lo creo. Y eso nos lo deja ver muy claro en Tehilim, Salmos, capítulo 90, verso 4, dice que un día para nuestro Creador son como 1000 años para Él. Entonces, qué lindo entender que nuestro Creador, que ha creado el mismo tiempo, el espacio, la materia, la antimateria, el universo, las dimensiones, los planetas, las galaxias, las bacterias, los microorganismos, ha creado absolutamente todo. Creó el bien, creó el mal. Él tiene una disposición del tiempo muy diferente a la que nosotros tenemos. Entonces, va a ser imposible para nosotros poder entender la magnitud de su poder, porque el tiempo para Él no es el mismo tiempo para nosotros. Entonces, vemos cómo el Creador en el primer día separó la luz de las tinieblas. Y es muy importante porque la luz que conocemos viene de los astros, del sol, o en su defecto de la luna y las estrellas. Entonces, ¿de qué luz habla el Creador en este primer día? Si los astros no habían sido creados, puesto que fueron creados en el cuarto día. Esta luz es el Mashiach, el Mesías, que está ahí con nuestro Creador desde el principio. Porque nuestro Creador es el principio y el final, el Aleph y la Taf, el Alfa y la Omega. Y en este primer día creó y separó la luz de las tinieblas. Y aquí nuestro Creador dice que vino la tarde y luego la mañana, y así fue el primer día. Y de ahí es donde tenemos el concepto de que los días, de una manera bíblica, y que ha sido confirmado no solamente en este capítulo de este libro, sino en numerosos capítulos, que el día para el Creador comienza con el atardecer, con la puesta del sol, y culmina de la misma manera. No como lo tenemos hoy en nuestro calendario gregoriano juliano, donde el día comienza a las 12 de la noche o a las 12 de la madrugada. Entonces, si tratamos de entender cuando se habla de los días o del comienzo o de la culminación de los días, bajo nuestro entendimiento, según la cultura que tenemos en el occidente, hoy en día no vamos a entenderlo, puesto que en la palabra el Creador desde este primer capítulo, y lo confirma muchas veces posteriormente en la Torá, los días nos enseña a Él que comienzan con la tarde, con la puesta del sol. ¿Y qué vino a crear en el segundo día? Vino a crear las aguas, el firmamento, esa división entre el cielo y los mares. Y en ese tercer día vino a crear la vegetación. En el cuarto día, como habíamos hablado, creó los astros,
las estrellas, el sol, la luna. Y ellos tienen un propósito muy especial. Y es que nosotros entendamos cuándo son las estaciones. Así ha sido traducido al español. Los Moedim, que son los tiempos señalados. Esos tiempos que el Creador ha establecido para que nosotros podamos tener una conexión especial con Él. Tenemos tiempos señalados semanales, mensuales y anuales. Y eso lo podemos encontrar en el libro de Vayikra y Llamó, mejor conocido como Levítico, en el capítulo 23. Tenemos los tiempos señalados semanales, como es el día de reposo, el séptimo día. Tenemos los días mensuales, como Rosh Hodesh, que es el comienzo del mes. Y tenemos 7 tiempos señalados, que son las 7 celebraciones, festividades que tenemos durante el año. Tenemos 4 en la primavera y tenemos 3 en el otoño. Entonces, los astros vienen a indicarnos cuándo son estas estaciones. Entonces, ¿qué es lo que vemos que pasó en el quinto día? Fueron creados los seres vivos. Los seres vivos, refiriéndome a ciertos animalitos, porque entendemos como ser vivo también las plantas y la vegetación, que había sido creado en este tercer día. Pero vemos muchas de estas criaturas vivientes, como los animales en el agua, las aves que fueron creadas. Y vemos como en el sexto día fue creado el hombre. Y algo que nos diferencia de los demás seres vivos es que fuimos creados a esa imagen y semejanza de nuestro Creador. Fuimos hechos por medio de su aliento, ese aliento de vida que sopló en nosotros. Entonces eso es lo que nos diferencia de las bestias, de los demás seres vivos, que tenemos ese aliento en particular que el Señor respiró directamente en el primer hombre. Adam, que significa hombre. Y es muy curioso porque esa palabra Adam tiene otra palabra dentro de ella, que es la palabra dam, que significa sangre. Entonces vemos cómo el hombre está relacionado con la sangre. Y así como la Escritura dice que fuimos creados del barro, del polvo, de la tierra, el Creador también nos dice que vamos a volver a la tierra. Y la tierra es Adamá en hebreo. Y vemos qué linda relación que, si lo leemos en español, no tiene ningún tipo de relación estas 3 palabras. Hombre, sangre y tierra. Ninguna. Pero en hebreo, Adam, Dam y Adamá tienen una linda relación. Entonces, vemos como en este sexto día Dios hizo al hombre y llegó al séptimo día. Y ahí es cuando comienza el segundo capítulo de este hermoso libro de Bereshit. En el capítulo 2, lo primero que se habla es de ese descanso. Dice la palabra: así fueron completados el cielo, la tierra y todos sus componentes. En el séptimo día, el Creador terminó toda la obra que hizo y cesó de toda la obra que había creado. Bendijo el Creador el séptimo día y lo declaró sagrado, pues en ese día cesó de toda su obra que había hecho. Y aquí es muy importante lo que acabamos de leer. El Creador ha separado, ha hecho sagrado o santo este día, el séptimo día, el día de reposo. No hablamos de un par de horas, no hablamos de lo que muchas personas celebran hoy en día como el Día del Señor,
sino que el Creador dice, llegué al séptimo día y lo separé para darle un ejemplo a la creación. Porque tú crees que Él necesitaba descansar o reposar, lo dudo. Pero qué lindo como Él, como un buen padre, nos da ese ejemplo. Entonces, muy importante, este primer tiempo señalado, que posteriormente sería reseñado, aquí está, cuando lo vemos por primera vez, cuando Él llegó a este día. Y vemos en hebreo cómo los primeros 6 días se llaman primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto día. Y el único día que tiene un nombre es el séptimo día, que no se llama séptimo día, se llama Shabbat, que significa reposo. Entonces, no había manera de confundirlo con lo que hoy sería el día sábado, puesto que el día sábado en nuestro calendario normalmente empezaría a las 12 de la noche. Y el día de Shabbat no comienza a las 12 de la noche, comienza con el atardecer o la puesta del sol en el día viernes. Y ya vemos cómo aquí hay ligeras diferencias, pero muy importantes. Y vemos entonces aquí el Creador que ha colocado al hombre en el jardín del Edén. Y es muy lindo porque Él dice, hay que hacerle compañía al hombre. Y coloca al hombre en esta tarea de colocarle nombres a los seres vivientes, a los demás seres vivientes, los animalitos. Y entonces se puso a Adán a colocarle nombre a toda la creación. Porque Dios le dijo al hombre, te vas a enseñorear de todo esto. Y qué lindo como el Creador jerárquicamente nos colocó en la cabeza de la creación. Y también Él dijo, bueno, no me convence, hay que colocarle una compañía aquí al hombre. Y entonces el hombre durmió, cayó en un profundo sueño. Y ahí nuestro Creador hizo una cirugía. Le quitó una costilla a Adán para que se viese más esbelto. Le quitó una costillita a Adán y con esa costillita creó a Javá, a Eva. Y es muy importante porque no la sacó de nuestra cabeza para que fuese mayor que nosotros, los hombres, ni tampoco la creó de nuestros pies. La sacó de esta parte de nuestro cuerpo que protege nuestro corazón. Una de las partes más importantes, si no la más importante. Qué lindo como el Creador tiene un propósito para cada cosa. Y qué lindo que creó a la mujer. No seríamos nada sin ellas. Y muy importante entender que literalmente no seríamos nada sin ellas, puesto que ellas son las que dan la vida. Y de ahí viene el nombre en hebreo de Eva, Javá, que significa la que da vida. Entonces cuando el Creador ya tenía listo a Adán, a Javá, dijo, bueno, este es su jardín. Pueden comer de absolutamente todo, excepto por este arbolito, que no quiero que coman de su fruto. El árbol del bien y del mal. Primera indicación que le da el Señor clarita al ser humano. No comas de esto. Puedes comer de todos los demás. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de arbolitos con frutos que habían ahí? Yo no me imagino. Y entonces vino parte de la creación de nuestro Señor a ponernos a prueba, como siempre.
Vino la serpiente, que era más astuta que los demás animales del campo. Y la serpiente le hace unas preguntas muy particulares a Javá, a Eva. La serpiente le hizo esta pregunta. Así que el Creador dijo que no coman de ninguno de los árboles del jardín. Buscándole conversación a Javá, ¿no? Y mira lo que responde ella. Ella dice, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, respondió ella. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo el Creador, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Primer error que tuvo Javá, ponerse a hablar con una serpiente. ¿En qué estaba pensando? Segundo error que pudo haber tenido Javá. El Creador dio la instrucción de que no comieran del fruto, no de que no lo tocaran. Ella lo llevó a otro nivel que no era necesario. Y ya vamos a ver por qué es importante. Entonces dijo la serpiente a la mujer, no, no morirán. El Creador sabe que el día que ustedes coman de él, se abrirán sus ojos y serán como él, conocedores del bien y del mal. Entonces la curiosidad de Eva no la dejó estar a dieta, sino que ella tuvo que probar. Ella consideró el fruto, vio el arbolito, y ustedes se imaginan qué fue lo primero que hizo con el fruto, después de haberlo visto. Tocarlo. ¿Y qué era lo que ella pensaba? Que ella iba a morir si lo tocaba. Y cuando lo tocó y se dio cuenta de que no murió, dijo, mira, la serpiente tuvo razón, no morí. Porque la instrucción era que si lo tocaba o si comía de él, iba a morir. Y ya lo toqué y no me morí. Entonces seguro la serpiente tiene razón. Y entonces mordió. Y no solamente mordió, sino que le dio al esposo. Le dijo, mi amor, mira, este fruto tan rico que me encontré por acá. Y ya vimos entonces cómo no fuimos responsables ni con la más simple instrucción. Y no era que el Creador los había puesto en un desierto, donde ese era el único árbol. Los puso en el jardín del Edén, donde tenían para escoger y capaz se hubiesen cansado de todas las opciones que tenían. Quizás era abrumador decir, bueno, ¿qué vamos a comer hoy? No sé, tenemos aquí como 4.500 opciones, ¿qué quieres? Pero esa sola instrucción y fallaron. Entonces Dios dijo, ok, ¿qué pasó con ustedes? Y la mujer dijo, no, pero es que la serpiente me engañó. Y Adán le dijo, ¿y qué pasó? No, es que mi esposa me engañó. Mi esposa me dio de comer y bueno, yo no sabía. Y Dios dijo, "Ay, ¿qué voy a hacer con ustedes?" Y castigó a la serpiente, a la mujer y al hombre. A la serpiente le dijo, te vas a arrastrar. Y esa va a ser tu vida, comiendo polvo. A la mujer le dijo, vas a tener dolores de parto. Va a ser doloroso tener hijos. Y al hombre le dijo, te va a tocar trabajar la tierra. Yo asumiría que hasta ese entonces quizás no iba a ser así. Quizás Dios tenía otro plan inicial, pero como Él nos dio el libre albedrío, esa manera de que nosotros podemos elegir ser como bestias y como los demás seres vivientes, actuando por instinto, o si de verdad queremos considerar entre hacer el bien y el mal. Podemos hacer uno o el otro. Entonces, aquí el Señor
nos muestra que hay consecuencias cuando hay desobediencia. Y desterró a Adán y a Eva del jardín. Y ellos tuvieron 2 hijos inicialmente. Tuvieron a Caín y a Hebel. A Caín y a Abel. Y es muy revelador lo que ha ocurrido con estos hermanos. Vemos que Caín fue labrador de la tierra. Y vemos como Abel, fue pastor de ovejas. Y ellos decidieron llevar una ofrenda al Creador. Y dice la Torá: al cabo de un tiempo, Caín hizo del fruto de la tierra una ofrenda para el Creador. Y también Hebel ofreció de las primeras y mejores crías de su rebaño. El Creador prestó atención a Hebel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no prestó atención. Entonces aquí, ¿qué es lo importante? ¿Que el animalito era más importante que el fruto de la tierra? No, porque todo es parte de la creación. Pero mira la actitud entre ambos hermanos. Un hermano dio del fruto de la tierra y el otro hermano dio de las primeras y mejores crías de su rebaño. Dio lo primero, lo mejor. Mientras que quizás su hermano no hizo tal distinción. Quizás separó los demás frutos especiales para compartirlos con su familia o para comérselos él, en vez de ofrecérselos al Señor. Y vemos cómo el Creador vio con agrado la ofrenda que fue hecha con esa buena intención. Y aquí vemos una cosa bien particular. En el verso 8 dice: Caín le dijo a su hermano Hebel, y continúa diciendo: entonces cuando estuvieron en el campo, Caín se levantó contra su hermano Hebel y lo mató. Vamos a volver a leerlo, porque pareciera que no hubiese tenido sentido. Dice: Caín le dijo a su hermano Hebel. ¿Qué le dijo? No aparece. Continúa diciendo: entonces cuando estuvieron en el campo, Caín se levantó contra su hermano Hebel y lo mató. Entonces, ¿qué le dijo? Entendemos que la Torá es perfecta. Entendemos que la Torá es infalible, que no falla, que tiene todo hecho a una perfección que no podemos entender. Entonces, ¿por qué no aparece lo que le dijo un hermano al otro? Si fue la primera muerte que tiene la Torá, ¿cómo no va a tener lo que le dijo el hermano antes de matarlo? Y una manera en la que los sabios interpretaron esto fue que no hay un argumento válido y no importa lo que haya dicho, no justificaba matar a su hermano, hacerle mal al prójimo. Y eso es muy importante. A veces en nuestras Biblias en español dice: Caín le dijo a su hermano Hebel algo para provocarlo, o vamos para el campo. Vemos cosas que han sido añadidas para que tenga un poco de sentido, sin embargo no están ahí. Y esas cosas no las podemos ver cuando estudiamos nuestras Biblias en otro idioma que no es el hebreo. Y por eso es bonito aprender poco a poco el hebreo, porque vamos profundizando y vemos detalles que quizás no hubiésemos visto si estudiásemos la palabra en otro idioma. Entonces, Caín se levantó contra su hermano Hebel y lo mató. Y esto es muy importante porque aquí vemos esta riña entre 2 hermanos por algo tan sencillo, que fue simplemente la intención de agradar al Creador. Y eso lo vemos
dentro de nuestra familia, dentro de nuestras amistades, dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestro pueblo. Y es normal. Si le pasó a estos primeros hermanos que no tenían quizás un ejemplo de lo que ellos terminaron haciendo, puesto que fue la primera muerte. Imagínense nosotros que tenemos el ejemplo de muchas otras personas que sí pueden obrar mal, que sí muestran rencor, que muestran envidia, que muestran resentimiento. Y por eso es importante entender que tenemos que enfocarnos en agradar al Creador, como Él nos dice, amándolo de la manera que Él nos dice y amando a nuestro prójimo de la manera que Él nos dice. Porque si tratamos de agradarlo a Él como nosotros queremos, como nosotros pensamos que está bien, capaz el Creador dice, tienes una bonita intención, pero no es lo que yo te estoy pidiendo. Entonces, sigamos aprendiendo de la Torá, de la instrucción para poder agradarle como Él nos enseña. Entonces, dice la palabra que Adán conoció a su mujer nuevamente, es decir, cohabitó con ella y tuvo otro hijo, el que sería el hermano de Caín. Tuvo a Set, o en hebreo Shet. Y vemos cómo a través de estos dos hermanos el mundo creció, la cantidad de personas crecieron, se multiplicaron. Y vemos cómo la humanidad hizo lo que mejor sabe hacer: desobedecer la palabra del Señor. Y eso nos lleva a toda la corrupción que hubo, toda la lujuria, todo el descontrol. Y parte de eso vino a raíz de los nefilim, que podemos entender como los gigantes, estas personas de renombre, héroes de la antigüedad, que ellos mezclaron su semilla con la de la humanidad. Vieron a la mujer y cohabitaron con ella. Vemos cómo podemos interpretar esto de diferentes maneras. ¿Quiénes son los nefilim, los gigantes, los caídos? ¿Quién es esta raza y qué fue lo que hizo con la humanidad? Tenemos conjeturas de que eran gigantes, de que eran una raza que habían sido un híbrido de los ángeles caídos del cielo, de los ángeles que desafiaron al Creador, a estos ángeles y súbditos de nuestro Creador que tuvieron la responsabilidad de hacer el trabajo sucio, porque todo está a servicio del Creador, incluso el mal. Pero a ellos les tocó hacer la parte que nadie quería. Entonces, según la palabra, vemos cómo ellos se mezclaron con las mujeres porque vieron que eran hermosas. Y entonces ahí el Creador dijo, ¿sabes qué? El ser humano tiene que vivir no más de 120 años, porque antes el ser humano vivía muchísimo más.
cientos y cientos de años, 800, 900 años. Y vemos como entre Adán y Noé o Noaj hay 10 generaciones. Sin embargo, no eran generaciones como las conocemos hoy en día, donde el ser humano vive menos de 100 años, 100 años cuando mucho. Sino estos hombres vivieron cientos y cientos y cientos de años. Entonces el Creador vio esa corrupción, vio cómo esta semilla de la humanidad se había mezclado y dijo, ¿sabes qué? Tengo que limpiar esto. Tengo que purificarlo. Y eso es lo que nos va a llevar a la segunda porción que la vamos a estudiar la próxima semana. La porción de Noaj, de Noé, donde vamos a seguir aprendiendo. Pero ¿qué nos deja entonces claro esta porción? Hay demasiadas cosas para hablar. Es imposible hablar de todos estos detalles en menos de una hora. Entonces, nos deja claro que primero tenemos un creador, que nosotros somos creación, que el creador reposó y descansó en el séptimo día, en el día de reposo, en el día de Shabbat, para darnos ejemplo a nosotros como sus hijos, de que Él nos da libertad, nos da ese libre albedrío, nos da la opción para nosotros escoger y elegir, y tenemos bendición cuando elegimos bien. Y cuando Él nos da una instrucción y no la acatamos, pues vamos a sufrir las consecuencias de no haber seguido su instrucción. Y por eso es tan lindo aprender de las instrucciones del Creador. Porque muy poco a veces profundizamos en estas instrucciones y pensamos que simplemente es amar a Dios como tú quieras y ser una buena persona bajo tu propia perspectiva y lo que para ti es tener una buena moral, que puede ser diferente para mí, lo que es una buena moral, lo que es un buen carácter. Y por eso el Creador nos dio su palabra, ese manual de instrucciones. Y están todos cordialmente invitados a seguir estudiando en este nuevo ciclo que hemos comenzado para estudiar semana tras semana la palabra de nuestro Creador. Nos vemos entonces este Shabbat. Que tengan un día bendecido. Shalom.